Te olvidaré en una semana. Ya encontré a alguien mejor, se burló mi prometida. Yo, en ese mismo instante, terminé con ella. Te olvidaré en una semana. Ya he encontrado a alguien mejor. Lo dijo lo suficientemente alto, como para que todos en la mesa la escucharan. Luego, tiró su anillo de compromiso en la ensaladera, como si fuera un pedazo de basura. Su primo se rió. Su madre asintió con alivio. ¿Y yo? Simplemente me limpié la boca con una servilleta, la miré directamente a los ojos, y sonreí. Porque Emily Mason no tenía idea de lo que se le venía encima. Mi nombre es Margaret. Hace 6 meses, la mujer con la que pensé que pasaría el resto de mi vida. Tiró su anillo de compromiso en un tazón de ensalada César frente a toda su familia. Me dijo que yo no era más que un mecánico grasiento, que la estaba arrastrando hacia la cuneta. Dijo que me olvidaría en una semana. Porque ya había encontrado a alguien mejor. Alguien que entendía su nivel, fuera lo que fuera que eso significara. Dijo todo esto mientras su madre asentía con la cabeza, como un muñeco de tablero de auto. Y su primo se reía tan fuerte, que le salió vino por la nariz. No lloré. No grité. No volqué la mesa, ni lancé un puñetazo. Simplemente me limpié la boca con una servilleta, me puse de pie. Y salí de esa casa sin mirar atrás. Y entonces, hice algo que ella nunca esperó. Algo que desarmaría su vida, tan cuidadosamente construida. Como una correa de distribución defectuosa en un caluroso día de verano. Pero me estoy adelantando. Permítanme llevarlos de vuelta al principio. Al momento en que vi a Emily Mason por primera vez. Y cometí el mayor error de cálculo de mis 32 años en este planeta. Fue en el Festival de Otoño en Flagstone, Colorado. El tipo de evento de pueblo pequeño donde todos se conocen. Y los forasteros resaltan como un parachoques cromado en una camioneta oxidada. El aire era espeso. Olía a almendras tostadas, humo de leña, y a la promesa de un invierno temprano. Que bajaba de las montañas. Yo estaba de pie, junto a mi puesto en la exhibición de autos clásicos. Limpiándome las manos en un viejo trapo de taller. Miraba a las familias pasear, viendo las exhibiciones de Mustangs restaurados, Camaros. Y algún ocasional auto europeo exótico. Esos que algún tipo rico de Denver había traído en remolque, solo para presumir. Ese año yo había traído mi auto de proyecto. Un Chevrolet Chevelle SS de 1970. En el que había estado trabajando durante casi 3 años para ese entonces. Aún no estaba terminado. Todavía estaba con la pintura base, con el interior desmantelado hasta el metal desnudo. Pero su motor era una belleza. Un LS6454 con números coincidentes, que yo mismo había reconstruido. Desde el cigüeñal hacia arriba. Y cuando lo encendí para la multitud. El rugido hizo que las cavidades torácicas de la gente vibraran. Como si estuvieran de pie, junto al baterista en un concierto de rock. Esa es la cuestión con los motores de bloque grande. De la época dorada de los muscle cars americanos. No susurran. Se anuncian, como un trueno rodando por las llanuras. Yo le estaba explicando el proceso de restauración a un caballero mayor. Que recordaba cuando estos autos eran nuevos en los concesionarios. Cuando la vi acercarse desde el otro lado de la feria. Llevaba un abrigo color camello. Parecía caro, y completamente poco práctico para las condiciones de barro. Se abría paso entre la multitud, como si tuviera miedo de que la gente común pudiera ser contagiosa. Su maquillaje era perfecto, sin un solo cabello fuera de lugar. Y estaba temblando tan fuerte, que pensé que podría romperse. La mayoría de los hombres habrían visto a una mujer hermosa. Y habrían empezado a pensar en frases para conquistarla. Yo vi a alguien que iba a pescar una neumonía. Porque había priorizado verse bien, en lugar de mantenerse abrigada. Supongo que es un defecto de mi carácter. Siempre ando diagnosticando problemas. Sin importar si la gente me lo pide o no.
Ella se detuvo en mi exhibición, con los brazos cruzados sobre sí misma. Castañeteaba los dientes, y fingió estar interesada en el Chevelle. Me di cuenta de que ella no sabía distinguir un carburador de un convertidor catalítico. Pero hizo ruidos de apreciación. Y me hizo preguntas que obviamente estaban diseñadas para mantenerme hablando. Mientras ella se refugiaba del viento detrás de mi remolque. Después de unos 5 minutos de este baile, no pude soportarlo más. Me quité mi chaqueta de cuero. La que había sido de mi padre, y que todavía olía al viejo taller en Denver. Donde aprendí todo lo que sabía sobre autos. Se la puse sobre los hombros, sin pedir permiso. Ella me miró con esos grandes ojos marrones, sorprendida. Y, por solo un momento, vi algo genuino. Debajo de toda esa armadura cuidadosamente aplicada, había algo vulnerable. Algo que me hizo querer protegerla. De lo que fuera que la hubiera hecho estar tan decidida a presentar una fachada perfecta al mundo. Ese fue mi primer error. Vi lo que quería ver, en lugar de lo que realmente había allí. Me dijo que su nombre era Emily Mason. Y que trabajaba para una agencia de relaciones públicas en Denver. Estaba en Flagstone, buscando locaciones para algún evento corporativo de integración de equipos. Ese tipo de cosas donde los ejecutivos fingen vivir al natural por un fin de semana. Mientras beben vino que cuesta más que mi factura mensual de servicios. Encontró mi chaqueta encantadora, y mi ruda autenticidad, fascinante. Algo que ahora reconozco como el tipo de cosas que la gente dice. Cuando ya están planeando cómo empaquetarte para sus propios propósitos. Intercambiamos números, y 3 días después, me llamó. Nos reunimos en el Hanks Diner. Un restaurante grasiento, justo al lado de la carretera. Que había estado sirviendo café quemado y tarta decente, desde que mi abuelo era joven. Apareció demasiado arreglada. Claramente incómoda con los asientos de vinilo, y con la camarera que llamaba a todos cariño. Pero se quedó durante 3 horas, escuchándome hablar sobre el trabajo de restauración. Sobre la satisfacción de traer algo hermoso de vuelta, desde el borde de la muerte. Sobre la forma en que un motor perfectamente afinado suena como una sinfonía. Si sabes cómo escuchar. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ella no estaba escuchando lo que yo decía. Estaba observando cómo yo la miraba mientras lo decía. Catalogaba mi atención, como si fuera una moneda que pudiera gastar más tarde. Pero, en ese momento, pensé que había encontrado a alguien especial. Alguien que veía más allá de los callos de mis manos. Y las manchas permanentes de grasa bajo mis uñas. Alguien que veía a la persona que había debajo. Pensé que ella era el punto brillante de color, que le había faltado a mi gris vida. La verdad es que estaba solo. Mi padre había fallecido 2 años antes. Me había dejado el taller. Y toda una vida de lecciones sobre cómo arreglar las cosas que estaban rotas. Mi madre se había vuelto a casar, y se había mudado a Arizona. Hablábamos en las fiestas, pero nos habíamos distanciado. De la forma en que a veces lo hacen las familias. Cuando la persona que las mantenía unidas se ha ido. Tenía amigos, claro, pero eran amigos del trabajo. Chicos con los que me tomaba una cerveza los viernes por la noche. Pero que no se darían cuenta si yo desapareciera por un mes. Emily apareció en mi vida, como un auto deportivo apareciendo en un encuentro de autos clásicos. Era llamativa, emocionante, y completamente diferente a todo lo que yo estaba acostumbrado. Por supuesto, me enamoré de ella. No soy un tonto. Pero soy humano, y los humanos cometen errores cuando tienen hambre de conexión. Salimos durante 8 meses, antes de que se mudara conmigo. Bueno, técnicamente ella nos mudó a ambos a un nuevo lugar. Una casa de alquiler, en un buen vecindario, que ella misma eligió. Porque era presentable, y tenía suficiente espacio para organizar cenas para sus amigos del trabajo. El alquiler era el doble de lo que yo había estado pagando, por mi apartamento encima del taller. Pero ella prometió que lo dividiríamos 50 a 50.
Y el lugar sí tenía un garaje para 3 autos, donde yo podía trabajar en proyectos paralelos. Cuando el taller estaba cerrado. Debí haber prestado más atención a las señales de advertencia. La forma en que arrugaba la nariz, cuando yo llegaba a casa oliendo a trabajo. Las indirectas sutiles sobre mi ropa, mi camioneta, mi gusto musical. El hecho de que nunca, ni una sola vez, vino a visitarme a Reed's Customs. El taller que había heredado de mi padre, y que había pasado años construyendo. Para convertirlo en algo de lo que me sentía orgulloso. A veces pasaba por delante, en su camino hacia un lugar más importante. Pero nunca entró. Nunca conoció a mis empleados. Ni mostró ningún interés en la cosa que definía quién era yo como persona. Pero el amor te hace estúpido. Y yo estaba estúpidamente enamorado. Me decía a mí mismo que ella solo necesitaba tiempo. Que aprendería a apreciar las cosas más simples de la vida. Me decía a mí mismo que, una vez que ella viera lo bien que podíamos estar juntos, dejaría de preocuparse por impresionar a personas que no importaban. Me dije muchas mentiras, porque la verdad era demasiado incómoda para mirarla directamente. Cuando le propuse matrimonio, lo hice de la única manera que sabía. Encontré un anillo con un diamante que me costó 4 meses de ahorros. Diseñado en un estilo art deco clásico, porque pensé que de alguna manera le sentaba bien. Belleza anticuada, con brillo moderno. La llevé al mirador en Flagstone Pass. Desde allí, se pueden ver 3 cadenas montañosas a la vez. Y el atardecer pinta el cielo de colores que no existen en ningún otro lugar de la tierra. Me arrodillé en la grava. Con el corazón latiendo más fuerte que nunca, le pedí que fuera mi esposa. Ella dijo que sí. Lloró. Me rodeó con sus brazos, y me dijo que yo era todo lo que ella siempre había querido. Y durante unos 30 segundos, fui el hombre más feliz de Colorado. Luego comenzamos a planear la boda, y empecé a entender exactamente qué tipo de vida había aceptado. Emily no quería una boda. Quería una producción. Un evento teatral, diseñado para impresionar a personas que juzgarían cada arreglo floral. Cada lugar en la mesa. Cada nota de música. Todo en busca de señales de tacañería o mal gusto. Quería orquídeas traídas desde Ecuador. Porque, aparentemente, las orquídeas que podías comprar localmente no eran lo suficientemente buenas para una mujer de su calibre. Quería un fotógrafo de Nueva York. No porque hubiera visto su trabajo, sino porque tener un fotógrafo de Nueva York le decía a la gente algo sobre quién era ella. Quería un lugar para la recepción. Que cobraba más por persona de lo que algunos ganan en una semana. Y lo quería todo pagado de inmediato. Los depósitos no eran reembolsables, y no podía arriesgarse a perder sus fechas preferidas. Me senté con ella una noche, y le mostré los números. Tenía una hoja de cálculo, porque así es como funciona mi cerebro. Le mostré lo que costaría la boda, frente a lo que teníamos en ahorros. Y frente a lo que necesitábamos para el pago inicial de una casa. Las matemáticas eran brutales. Si hacíamos la boda a su manera, comenzaríamos nuestra vida de casados endeudados. Alquilando en lugar de ser propietarios, y sin una red de seguridad si algo salía mal. Ella miró esa hoja de cálculo como si le hubiera entregado un pez muerto. No lo entiendes, dijo. Y había algo en su voz que yo nunca había escuchado antes. Una especie de desprecio que me erizó la piel. Este es mi día. Este es el día más importante de mi vida. ¿Quieres que me vea barata frente a todos? ¿Los que conozco? ¿Quieres que la gente piense que me estoy rebajando? Esa frase, me estoy rebajando, me golpeó como una llave inglesa en el cráneo. Le pregunté qué quería decir con eso. Se retractó de inmediato, afirmando que solo estaba estresada. Que no lo decía como sonaba, y que, por supuesto, no pensaba que ella fuera mejor que yo. Pero las palabras flotaron en el aire entre nosotros, como gases de escape. Envenenando todo lo que tocaban. Acepté la boda costosa.
Porque todavía era lo suficientemente estúpido como para pensar que hacerla feliz eventualmente nos haría felices a los dos. Asumí trabajo extra en el taller, quedándome hasta la medianoche algunas noches, para terminar trabajos urgentes que generaban tarifas premium. Me salté almuerzos, trabajé los fines de semana, y me agoté hasta el límite. Todo para tratar de costear la vida que ella había diseñado para nosotros. Mientras tanto, a Emily se le olvidó pagar su mitad del alquiler durante 3 meses seguidos. Siempre con una nueva excusa lista. Había tenido gastos inesperados en el trabajo. La factura de su tarjeta de crédito era más alta de lo esperado. Porque había tenido que comprar ropa nueva para las reuniones con clientes. Había encontrado unos zapatos increíbles en oferta. Y habría sido financieramente irresponsable no comprarlos. Así que, había tenido que usar el dinero del alquiler. Pero me lo pagaría. Lo prometió. El mes que viene, sin falta. Encontré esos increíbles zapatos en el maletero de su auto un día, cuando le estaba cambiando el aceite. Todavía estaban en la caja, escondidos debajo de una bolsa de gimnasio que nunca usaba. Porque Emily pensaba que sudar era algo que le pasaba a otras personas. Costaban $800. Lo sé, porque los busqué en internet. Era incapaz de creer que alguien pagaría tanto, por algo sobre lo que caminas. $800. Dinero que debería haber ido a nuestros gastos compartidos, nuestro futuro compartido. Nuestra vida compartida. En cambio, estaban sentados en su maletero, como un secreto culpable. Esperando ser introducidos de contrabando en el armario, cuando yo no estuviera mirando. Fue entonces cuando la parte de diagnóstico de mi cerebro se activó. La parte que busca problemas, antes de que se conviertan en catástrofes. Empecé a prestar atención, de una manera que no lo había hecho antes. Noté la contraseña en su teléfono, una nueva adición. Noté el olor a colonia que no era mía. Un aroma persistente en su ropa, cuando llegaba tarde de los eventos del trabajo. Noté la forma en que su kilometraje aumentaba en 50 millas. En días en los que afirmaba estar en la oficina. La oficina estaba a solo 20 minutos en auto desde nuestra casa. No la confronté. La confrontación le habría dado la oportunidad de darle la vuelta a la historia. De convertirse en la víctima, y convertirme a mí en el novio controlador que no confiaba en ella. En lugar de eso, hice lo que mejor sé hacer. Recopilé información. Lo documenté todo. Saqué nuestros extractos bancarios y registros de tarjetas de crédito. Creé una línea de tiempo de cada gasto, cada pago, cada retiro. Fotografié recibos. Guardé capturas de pantalla de conversaciones de texto, donde ella prometía pagar su parte de las facturas. Puse todo en una caja de seguridad metálica. Y la guardé en la caja fuerte de mi taller. La misma caja fuerte donde guardaba el reloj de mi padre, y el título del Chevelle. Seguí actuando como si nada pasara. Porque necesitaba conocer la magnitud total del daño, antes de poder decidir cómo repararlo. La respuesta llegó 3 semanas después, en una cena en casa de sus padres. Los padres de Emily vivían en uno de esos vecindarios, donde todas las casas son iguales. Y todos fingen que sus vidas son perfectas. Su padre, Gerald, era un gerente intermedio en una compañía de seguros. Pero actuaba como si dirigiera una corporación de Fortune 500. Su madre, Patricia, era una socialité profesional. Su principal pasatiempo era juzgar a otras personas. Por no ser tan sofisticadas como ella imaginaba ser. Nunca les había agradado. Ni desde el primer momento en que Emily me llevó a su casa. Gerald miró mis manos, ásperas por el trabajo, como si estuvieran cubiertas de algo contagioso. Y Patricia se la pasó ofreciendo sugerencias útiles sobre carreras que yo podría seguir. Si alguna vez quería superarme. Esa noche, la mesa estaba servida con cristal y plata. Porque cenar en la casa de los Mason siempre era una actuación. El primo de Emily, Derek,
estaba allí con su esposa. Una mujer apocada, que pasó toda la velada de acuerdo con todo lo que decía Patricia. La abuela de Emily, una mujer de mirada afilada en sus 80 años. Se sentó en la cabecera de la mesa. Había construido la riqueza original de la familia a base de pura crueldad. Y observó a todos como si estuviera llevando la cuenta de los puntos. La conversación era la combinación habitual de alardes y cumplidos falsos. Derek habló sobre su nuevo barco. Patricia habló sobre su próximo viaje a Europa. Gerald habló sobre golf. Nadie me preguntó nada sobre mi trabajo o mi vida, lo cual me parecía bien. Me comí mi costilla de res demasiado cocida. Y conté los minutos hasta que pudiera escapar educadamente. Entonces, Emily golpeó su tenedor contra su copa de vino. La habitación se quedó en silencio. Estaba borracha. Me di cuenta por el rubor de sus mejillas, y la ligera arrastrada en su forma de hablar. Pero a nadie más pareció notarlo o importarle. Se puso de pie, tambaleándose un poco, y anunció que tenía algo importante que decir. Sentí que se me formaba un nudo frío en el estómago. Algo andaba mal. Algo andaba muy, muy mal. Todos, dijo, con una voz demasiado alta para el íntimo comedor. Necesito ser honesta con todos ustedes. Y con Marky aquí presente. Nunca me llamaba Marky. Nadie me llamaba Marky. He estado luchando durante meses. Tratando de convencerme de que podía seguir adelante con esta boda. Tratando de fingir que era feliz conformándome con esto. Me señaló como si yo fuera un mueble del que se había cansado. La verdad es que merezco algo mejor. Merezco a alguien que entienda mi mundo. Que se mueva en los círculos correctos. Que no llegue a casa oliendo a gasolinera. Merezco a alguien que pueda llevarme a los lugares a los que quiero ir. En lugar de retenerme en un pueblo de montaña sin futuro, jugando con autos viejos. La habitación se quedó en silencio. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea. Cada segundo alargándose, como si fuera una hora. ¿He conocido a alguien?, continuó. Y ahora estaba sonriendo. Esa sonrisa ensayada que usaba para las presentaciones. Alguien que ve mi potencial. Alguien que va a llegar lejos. Y me he dado cuenta de que quedarme con Mark sería el mayor error de mi vida. Así que estoy terminando esto aquí mismo. Ahora mismo. Frente a todos ustedes. Porque quiero que todos sepan que Emily Mason ya no se conforma con menos de lo que merece. Se arrancó el anillo de compromiso del dedo. El anillo que me había tomado 3 meses elegir. Y lo arrojó al otro lado de la mesa. Aterrizó en la ensaladera con un suave plop. Hundiéndose en el aderezo César, como un barco que se va a pique. Derek se rió. Realmente se rió. Emitió un desagradable bufido, que hizo que su esposa se estremeciera. Patricia se llevó la mano al corazón, y suspiró con lo que parecía alivio. Gerald asintió lentamente. Como si esto fuera exactamente lo que había estado esperando todo el tiempo. Y Emily, mi Emily. La mujer a la que le había dado 2 años de mi vida, me miró fijamente a los ojos y dijo. Te olvidaré en una semana. Ya he encontrado a alguien mejor. Quiero decirles que me sentí devastado en ese momento. Quiero decirles que mi corazón se hizo 1.000.000 de pedazos, y que tuve que contener las lágrimas. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue algo mucho más frío. Mucho más calculado. Fue como ver encenderse la luz de advertencia del motor. Después de meses de ignorar ruidos extraños. De repente, todos los síntomas tenían sentido. Todas las pequeñas inconsistencias. Todas las señales de advertencia a las que les había buscado excusas. Todo encajó en su lugar, como los pasadores de una cerradura. No estaba sorprendido. No tenía el corazón roto. Estaba diagnosticado. Recogí mi servilleta y me limpié la boca con cuidado, tomándome mi tiempo. Hice contacto visual con Emily.
Le sostuve la mirada, hasta que empezó a verse incómoda. Y luego hablé. Con una voz tan nivelada y tranquila, como si estuviera hablando del clima. Muy bien, entonces. Has tomado tu decisión. Me puse de pie, empujé mi silla, y asentí cortésmente hacia la abuela. La única persona en esa mesa que alguna vez me había mostrado una pizca de respeto. Luego salí de esa casa, me subí a mi camioneta, y me alejé sin mirar atrás. No fui a un bar. No llamé a un amigo para llorar en su hombro. Ni siquiera fui a casa. Porque esa casa nunca había sido realmente mi hogar de todos modos. Conduje hasta mi taller, a Reds Customs. Allí donde el aire olía a aceite de motor, y a trabajo honesto, y donde todo tenía sentido. El Chevelle me estaba esperando en la bahía principal. Aún incompleto, aún siendo un trabajo en progreso. Acerqué un taburete. Me senté junto al auto, apoyé la mano en su guardabarros de metal frío, y tracé un plan. Miren, esto es lo que pasa cuando eres mecánico. Aprendes que todo problema tiene solución, si estás dispuesto a esforzarte. Aprendes a ser paciente. A ser metódico. A recopilar toda la información, antes de empezar a desarmar las cosas. Y aprendes que, a veces, la mejor manera de lidiar con una falla catastrófica es despojar todo hasta llegar al metal desnudo. Y comenzar de nuevo. No perdí el tiempo sintiendo pena por mí mismo. Habría tiempo para eso más tarde. Tiempo para hacer el duelo por la relación que pensé que tenía. Y el futuro que pensé que estaba construyendo. Pero justo ahora, en este momento, tenía trabajo que hacer. Abrí la caja fuerte, y saqué la caja de seguridad. Adentro había meses de documentos. Un rastro de papel que contaba la verdadera historia de mi relación con Emily Mason. Extractos bancarios. Demostrando que yo había pagado el 100% de nuestro alquiler y servicios públicos durante los últimos 6 meses. Recibos de tarjetas de crédito por gastos de la boda, todos cargados a mis cuentas. Capturas de pantalla de mensajes de texto, donde ella prometía pagarme. Evidencia de un acuerdo verbal que nunca había honrado. Contratos con proveedores de bodas firmados por ambos. Haciéndonos solidariamente responsables de los depósitos que nunca se reembolsarían. Extendí todo sobre mi mesa de trabajo y comencé a hacer listas. ¿Quién debía qué? ¿Quién había pagado por qué? ¿A dónde había ido realmente el dinero, en comparación con a dónde se suponía que debía ir? Para cuando salió el sol, tenía una imagen clara del daño financiero. Y era peor de lo que pensaba. Emily no solo había roto sus promesas sobre dividir los gastos. Había utilizado activamente nuestras cuentas conjuntas como su alcancía personal. Hacía compras que me ocultaba, y las encubría retrasando su parte de las facturas. Lo hacía hasta que yo me frustraba, y las pagaba yo mismo. A lo largo de nuestra relación, yo había subsidiado su estilo de vida por una suma de casi $15,000. Dinero que había ganado trabajando horas extras. Mientras tanto, ella compraba ropa de diseñador, y cenas costosas con compañeros de trabajo. Que más tarde le darían la espalda. Pero aquí está lo que convirtió mi fría ira, en algo más afilado. Algo con bordes cortantes. Mientras revisaba los registros, empecé a notar patrones. Cargos de restaurantes en lugares en los que nunca había estado. Siempre para 2 personas. Cargos de hotel en Denver, en noches en las que me había dicho que estaba trabajando hasta tarde. Cargos en boutiques y spas. En días en los que afirmaba estar demasiado ocupada para devolverme la llamada. No solo había estado desperdiciando mi dinero. Lo había estado usando para financiar su aventura. Debería haber estado furioso. Debería haber tirado algo. O gritado, o golpeado una pared. Pero, en lugar de eso, sentí algo parecido a la gratitud. No por su traición, sino por la claridad que trajo consigo. No había ambigüedad aquí. No había lugar para las dudas. Ella no solo había roto mi corazón. Había roto un contrato.
Había violado mi confianza, y me había robado mi dinero. Y, a diferencia del desamor, esas cosas podían abordarse en un tribunal de justicia. A la mañana siguiente, empecé a hacer llamadas telefónicas. Primero, llamé al lugar de la boda. Expliqué que la boda se había cancelado, y pregunté sobre su política de cancelación. El contrato que habíamos firmado nos daba una ventana de 30 días para cancelar, con un reembolso parcial. Y todavía estábamos dentro de esa ventana. Acordaron devolver el 60% del depósito a la tarjeta registrada, que resultó ser la mía. Eso significaba $600 de vuelta en mi bolsillo. Antes de que Emily hubiera terminado siquiera su café matutino. Luego llamé a la empresa de catering, al florista y al fotógrafo. La misma historia cada vez. Fui educado, me disculpé por las molestias. Y fui muy claro en que yo era quien había firmado los contratos y pagado los depósitos. Para el mediodía, había recuperado casi la mitad de lo que había gastado en una boda que nunca se celebraría. Mientras hacía esas llamadas, también llamé a mi banco. Hice que eliminaran a Emily como usuaria autorizada en mi tarjeta de crédito. Luego me conecté a Internet, y cambié las contraseñas de todas las cuentas compartidas que teníamos. Desde los servicios de streaming, hasta la cuenta corriente conjunta que tontamente había abierto cuando ella se mudó. No cerré la cuenta conjunta todavía. Quería un registro de cualquier intento que ella pudiera hacer para acceder a ella. Pero transferí todo, excepto $100, a mi cuenta personal. Allí donde ella no podía tocarlo. Para cuando terminé, Emily Mason había pasado de tener acceso a mis finanzas a tener acceso a absolutamente nada. Y yo apenas estaba comenzando. Pasé la siguiente semana construyendo mi caso. Rastreé cada promesa que había hecho por escrito. Cada mensaje de texto, correo electrónico, y mensaje directo. Lugares donde ella había reconocido que me debía dinero. O donde había aceptado pagar su parte de nuestros gastos. Calculé los intereses de la cantidad que no había pagado. Usé la misma tasa que se le habría cobrado, si lo hubiera puesto en una tarjeta de crédito. Documenté la línea de tiempo de su aventura lo mejor que pude. No porque planeara usarlo en su contra, sino porque quería entender el alcance total de su engaño. Y luego, exactamente 10 días después de que ella me humillara públicamente frente a su familia, presenté una demanda. El Tribunal de Reclamos Menores es una cosa hermosa. Está diseñado exactamente para este tipo de situación. Disputas entre personas comunes. Por cantidades que son demasiado pequeñas para justificar un equipo de abogados. Pero demasiado grandes como para simplemente darlas por perdidas. En Colorado, puedes demandar por hasta $500 sin necesidad de un abogado. Y la tarifa de presentación es de menos de $100. Yo buscaba la recuperación de la parte de Emily de nuestros gastos domésticos. Además, los depósitos de boda no reembolsables, que yo había pagado basándome en su promesa de contribuir. Y, por último, una cantidad razonable por los préstamos que había tomado de nuestra cuenta conjunta, sin reembolsarlos. El total ascendía a poco más de $12,000. No era una fortuna, pero lo suficiente como para dejar claro un punto. Emily se enteró de la demanda cuando un notificador judicial tocó la puerta de la casa que habíamos compartido. La casa en la que todavía vivía, porque el contrato de arrendamiento estaba a nombre de ambos. Y yo no había querido hacer un escándalo al respecto. Sé esto, porque me llamó 17 veces en la hora posterior a recibir la notificación. Cada llamada se iba directo al buzón de voz, y cada mensaje era más histérico que el anterior. El primer mensaje era de enojo. ¿Cómo te atreves?, gritó en el teléfono, con la voz quebrada por la indignación. Después de todo lo que me hiciste pasar, ahora estás tratando de robarme dinero. El segundo mensaje fue amenazante. Iba a decirle a todos qué tipo de persona era yo en realidad. Iba a destruir mi reputación.
Se iba a asegurar de que nadie en este pueblo volviera a llevar su auto a mi taller. Para el quinto mensaje, estaba llorando. No entendía cómo yo podía ser tan cruel. Pensaba que yo era una buena persona. Pensó que podíamos manejar esto como adultos. Para el 10º mensaje, estaba negociando. Tal vez podríamos arreglar algo. Tal vez se había precipitado en la casa de sus padres. Tal vez, si yo retiraba la demanda, podríamos hablar sobre volver a estar juntos. Guardé cada uno de esos mensajes de voz, en un servidor en la nube que Emily no sabía que existía. No porque planeara usarlos en su contra, sino porque quería un registro. En caso de que ella intentara afirmar más tarde que yo era quien la había estado acosando. Aprendes cosas cuando creces en un pueblo pequeño. Aprendes que la gente dirá cualquier cosa. Para evitar asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Y la mejor defensa contra las mentiras, es la documentación. 2 días después de que ella fue notificada, recibí un tipo diferente de mensaje. Este era de Derek, su primo. El que se había reído cuando ella arrojó su anillo en la ensalada. Quería que nos reuniéramos a tomar algo, para discutir la situación de hombre a hombre. Acepté. En parte, porque tenía curiosidad de saber qué quería. Y en parte, porque sabía que volvería loca a Emily saber que habíamos estado hablando. Nos reunimos en un bar de Denver. Territorio neutral. Un bar de deportes donde las televisiones estaban demasiado altas, y las alitas demasiado picantes. Y donde a nadie le importaba quién eras, o qué tipo de problemas tenías. Derek apareció con un polo con un pequeño logo. El tipo de camisa que costaba $200 debido a ese pequeño logo. Pidió una cerveza artesanal, que claramente no disfrutaba. Pero que se sentía obligado a beber porque estaba de moda. Después de unos 10 minutos de charla trivial que a ninguno de los dos nos importaba, fue al grano. Mira, Mark, dijo, inclinándose hacia adelante, como si estuviéramos compartiendo secretos. Lo entiendo. Emily te lastimó. Te trató mal. Nadie está diciendo lo contrario. Pero este asunto de la demanda está haciendo las cosas realmente incómodas para la familia. La gente está hablando. La abuela está molesta. Tomé un largo sorbo de mi cerveza. No era artesanal, ni estaba de moda. Y sabía exactamente a lo que se supone que debe saber la cerveza. La gente está hablando, repetí. ¿Qué están diciendo? Derek se removió en su asiento. Están diciendo que estás intentando destruir la vida de Emily por una ruptura. Están diciendo que estás siendo vengativo. Mezquino. ¿Sabes cómo se ve? ¿Verdad? Un tipo demandando a su exnovia por dinero. No es una buena imagen, amigo. Dejé mi cerveza y lo miré directamente a los ojos. Déjame preguntarte algo, Derek. Si alguien te debiera $12,000 y se negara a pagar, ¿qué harías? Parpadeó. Eso es diferente. ¿Lo es? Porque, desde donde yo estoy sentado. Emily hizo compromisos que no cumplió. Firmó contratos que no tenía intención de honrar. Tomó dinero de cuentas que compartíamos. Y lo usó para cosas que no nos beneficiaban a ambos. Y luego, cuando decidió que ya no quería estar en la relación, me humilló frente a toda su familia. En lugar de tener una conversación de adultos. Así que dime, Derek. ¿Cuál es exactamente la diferencia? No tuvo una respuesta para eso. Murmuró algo sobre la lealtad familiar. Y sobre cómo las cosas podrían ponerse feas si yo seguía presionando con esto. Pero no lo decía con convicción. Creo que, en algún nivel, él sabía que yo tenía razón. Solo que no quería admitirlo. Porque eso significaría admitir que su familia había sido cómplice del comportamiento de Emily durante años. Que la habían visto tratarme como a un ciudadano de segunda clase, y nunca habían dicho una palabra. Porque estaban de acuerdo con ella.
Terminé mi cerveza. Dejé suficiente efectivo en la mesa para cubrir ambas cuentas, porque a diferencia de Emily, yo pago mis deudas. Me levanté para irme. Dile a la familia que los veré en la corte, dije. Y dile a Emily, que si quiere llegar a un acuerdo, ya sabe dónde encontrarme. Ella no quería llegar a un acuerdo. Por supuesto que no. Emily nunca se había retirado de una pelea en su vida. Y mucho menos de una en la que claramente estaba equivocada. En lugar de eso, contrató a un abogado. O más bien, su padre contrató a un abogado. Un tipo astuto, de una gran firma en Denver. Probablemente cobraba más por hora, de lo que yo ganaba en un día. El abogado me envió una carta llena de jerga legal, que básicamente se reducía a esto. Emily iba a contrademandar por angustia emocional. Angustia causada por mi campaña de acoso. Iba a afirmar que yo había sido económicamente abusivo durante toda nuestra relación. Que controlaba el dinero y la forzaba a depender de mí. Me iba a pintar como el villano, y a ella como la víctima. Y su costoso abogado se iba a asegurar de que un jurado creyera cada palabra. Leí esa carta 3 veces. Luego la archivé con todo lo demás. Porque esto es lo que pasa con las personas como Emily, y su costoso abogado. Asumen que todos juegan con las mismas reglas que ellos. Que todos pueden ser intimidados para que se rindan, si les arrojas suficiente dinero y amenazas. No entienden a las personas como yo. Personas que crecieron arreglando cosas con las manos. Personas que saben que la mejor manera de resolver un problema es trabajarlo metódicamente. Un paso a la vez. No con rademané. No escribí cartas de enojo, ni contraté a mi propio abogado elegante. Solo seguí reuniendo pruebas y preparándome para mi día en la corte. La audiencia estaba programada para un martes por la mañana a finales de octubre. El tipo de día fresco en Colorado, cuando el aire es tan claro que puedes ver por millas. Las montañas parecían pintadas en el cielo. Me puse el único traje que tenía, el mismo que había usado para el funeral de mi padre. Conduje hasta el juzgado, con mi caja de seguridad de pruebas, apoyada en el asiento del pasajero a mi lado. Emily ya estaba allí cuando llegué. Rodeada de su equipo de apoyo, como una celebridad llegando a un estreno. Su madre, su padre, Derek, y el costoso abogado con su costoso traje. La propia Emily estaba vestida como si fuera a una entrevista de trabajo. Blusa y falda conservadoras, maquillaje mínimo. Cada centímetro daba la imagen de la mujer agraviada, buscando justicia. No me miró cuando entré. Estaba demasiado ocupada susurrando con su abogado sobre la estrategia. La jueza era una mujer de unos 50 años, llamada Karen Sullivan. Me agradó de inmediato. Tenía la actitud seria y directa de alguien que ha escuchado cada excusa en el libro. Y que ha dejado de estar impresionada por cualquiera de ellas, desde hace décadas. Llamó al tribunal al orden, revisó los aspectos básicos del caso. Y luego me pidió que presentara mis pruebas. Yo había practicado esto frente al espejo una docena de veces. Pero cuando llegó el momento, no necesité actuar. Simplemente dije la verdad. Llevé a la jueza a través de la línea de tiempo de mi relación con Emily. Le mostré el contrato de arrendamiento donde ambos habíamos firmado, prometiendo pagar el 50% del alquiler. Le mostré los extractos bancarios, demostrando que yo había pagado el 100% durante los últimos 6 meses. Le mostré los mensajes de texto, donde Emily había prometido una y otra vez pagarme la próxima semana, o el próximo mes, o tan pronto como llegue mi bono. Le mostré los contratos de la boda, y los recibos de los depósitos, demostrando que yo había pagado por todo, basándome en la seguridad que me daba Emily. De que estábamos construyendo una vida juntos. Le mostré el patrón de gastos que no coincidía con sus ingresos declarados. Las habitaciones de hotel y los restaurantes elegantes, que me había ocultado. Mientras afirmaba que no podía permitirse pagar su parte de las facturas. Y luego,
porque quería que la jueza entendiera el contexto completo de lo que había sucedido. Le mostré capturas de pantalla. Las publicaciones de Emily en las redes sociales, de la noche en que había roto conmigo. Había publicado al respecto, antes de que siquiera llegara a su casa desde la casa de sus padres. Alardeaba de cómo finalmente se había defendido, y se había deshecho del peso muerto. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones de sus amigos. Personas que no me conocían. Que solo habían escuchado la versión de Emily de los eventos. La animaban por tener el coraje de subir de nivel. La jueza Sullivan miró todo esto sin expresión. Luego se volvió hacia el abogado de Emily, y le preguntó si tenía una respuesta. El abogado se levantó, y se lanzó a su discurso preparado sobre el abuso emocional. Sobre el control financiero. Y el terrible trauma que su clienta había sufrido durante su relación conmigo. Pintó la imagen de un hombre controlador, que había usado el dinero como un arma. Que había aislado a Emily de su sistema de apoyo, y que la había hecho sentir inútil y dependiente. Era una historia convincente. Y, si yo no hubiera estado allí para vivir la realidad, tal vez la habría creído yo mismo. Pero entonces la jueza empezó a hacer preguntas. Y todo se vino abajo. Señor Parker, le dijo al abogado. Su clienta afirma que el señor Reed la controló financieramente durante su relación. Pero, según estos registros bancarios, la señorita Mason tenía sus propios ingresos. Sus propias tarjetas de crédito, y acceso a una cuenta conjunta. Cuenta que, aparentemente, usaba con bastante libertad para gastos personales. ¿Puede explicar cómo eso constituye control financiero? El abogado trató de darle un giro. Algo sobre manipulación psicológica y consentimiento coaccionado. Pero la jueza no se lo creyó. Y señorita Mason, continuó, dirigiéndose a Emily directamente. Usted afirma que fue obligada a firmar estos contratos bajo coacción. Pero no hay evidencia de ninguna amenaza o coerción. Y, de hecho, varios de estos mensajes de texto la muestran a usted planificando activamente la boda. Y haciendo exigencias sobre proveedores específicos. Es su testimonio que el señor Reed, de alguna manera, la obligó a insistir en traer orquídeas desde Sudamérica. La cara de Emily se puso roja. Miró a su abogado, esperando que él la salvara, pero no había nada que él pudiera hacer. La evidencia era demasiado clara. Demasiado condenatoria, demasiado exhaustivamente documentada. Y luego llegó el momento que lo cambió todo. La jueza Sullivan estaba revisando la línea de tiempo de la aventura de Emily. Yo la había incluido, no para avergonzarla, sino para explicar las discrepancias en sus gastos. Fue entonces cuando la jueza hizo una pausa, y levantó la vista con los ojos entrecerrados. Señorita Mason, ¿quién es este, B? ¿Con el que intercambia mensajes a lo largo de este periodo? El mismo con el que se reúne para cenas y estadías de hotel. ¿Qué aparentemente usted carga a sus gastos domésticos compartidos? Emily palideció. Su abogado le susurró algo urgentemente al oído, pero ella ya estaba tartamudeando. Eso es privado. No es relevante para el caso. Yo decidiré que es relevante, dijo la jueza. Responda a la pregunta. Emily miró alrededor de la sala del tribunal, como un animal atrapado. Sus padres la miraban fijamente. El rostro de su padre se volvía lentamente del color de un tomate maduro. A medida que empezaba a comprender lo que se estaba insinuando. Su nombre es Brian, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Brian Ollister. Observé el rostro de Gerald Mason, mientras el reconocimiento amanecía en él. Yo no sabía quién era Brian Ollister. Pero, aparentemente, Gerald sí. Porque hizo un sonido de asfixia, y agarró el borde de su asiento, como si intentara no caerse. Todo salió a la luz en fragmentos, durante los siguientes minutos. Arrancado de Emily por las preguntas incisivas de la jueza. Y los intentos cada vez más desesperados de su abogado por controlar los daños.
Brian Ollister era un director regional en la firma de relaciones públicas de Emily. Estaba casado con Diane Ollister, cuyo apellido de soltera era Thornton. Como en Thornton and Associates, la empresa propietaria de la firma de relaciones públicas donde trabajaba Emily. En otras palabras, Emily había estado teniendo una aventura con el yerno de su jefe. El hombre que estaba casado con la hija del dueño. El hombre cuya posición en la empresa dependía enteramente de mantenerse en las buenas gracias de su suegro. El tribunal tomó un breve receso. Mientras el abogado de Emily intentaba contener la explosión nuclear que acababa de estallar en su caso. Salí a tomar aire, y encontré a Derek. Estaba de pie en los escalones del juzgado, luciendo como si acabara de presenciar un accidente automovilístico. ¿Lo sabías?, me preguntó acerca de Ollister. Negué con la cabeza. Sabía que había alguien. No sabía quién. Derek se rió. Un sonido amargo, sin ningún humor. Brian Ollister. De todas las personas que podría haber elegido, esa familia la va a destruir. Lo sabes, ¿verdad? Los Thornton no perdonan. No olvidan. La carrera de Emily en esta ciudad se acabó. No respondí. No había nada que decir. Emily había tomado sus decisiones, y ahora iba a vivir con las consecuencias. No había planeado que este pedazo de información en particular saliera a la luz. Pero no me arrepentía de que lo hubiera hecho. El resto de la audiencia fue casi anticlimático. La jueza Sullivan falló a mi favor en todos los cargos. Señaló que Emily había violado claramente múltiples acuerdos, verbales y escritos. Y que no había evidencia alguna para respaldar sus afirmaciones de abuso emocional. Se le ordenó a Emily que me pagara el monto total que había solicitado. $12.347, más los costos judiciales y los intereses. Su abogado pidió un plan de pago. La jueza acordó que Emily podía pagar en cuotas, durante los siguientes 12 meses. Habría un embargo automático de cualquier salario que ganara, si se saltaba un pago. Emily simplemente se quedó sentada allí, mirando la mesa frente a ella. No lloraba, pero no estaba lejos de hacerlo. Recogí mis pruebas y salí de esa sala, sintiendo algo que no había sentido en meses. No era felicidad exactamente. No era satisfacción. Era algo parecido a la conclusión. Como si finalmente hubiera terminado un trabajo que me había estado pesando por demasiado tiempo. Afuera, los padres de Emily estaban esperando. Patricia estaba llorando. Grandes sollozos teatrales, que se trataban más de su propia vergüenza, que del dolor de su hija. Gerald ya estaba en su teléfono, tratando de adelantarse a la historia. Llamaba a sus contactos en la firma de Emily, para ver si había alguna forma de darle un giro a esto. Algo que no hiciera que su familia pareciera un grupo de tontos. Me vio, y se interpuso en mi camino, con el rostro feo por la rabia. ¿Estás feliz ahora?, me exigió. Acabas de arruinar la vida de mi hija por unos cuantos miles. ¿Valió la pena? ¿Valió tu precioso orgullo el destruirla? Lo miré por un largo momento. Este hombre. Un hombre que había pasado 2 años haciéndome sentir que yo no era lo suficientemente bueno para su familia. Que había mirado mis manos, endurecidas por el trabajo, y había visto algo sucio. Que ni una sola vez me había preguntado sobre mi vida, o mis esperanzas, o mis sueños. Porque ya había decidido que no tenía nada que valiera la pena conocer. Gerald, le dije. Tu hija tomó sus propias decisiones. Todas y cada una de ellas. Yo solo me aseguré de que pagara. ¿Por ellas? Pasé de largo hacia mi camioneta. Ignoré los lamentos de Patricia, y los torpes intentos de Derek por disculparse. Disculparse en nombre de una familia, que nunca se había disculpado por nada en sus vidas. Me subí, encendí el motor, y me alejé de ese juzgado sin mirar atrás. Las semanas posteriores al juicio fueron extrañas.
Había pasado tanto tiempo preparándome para la batalla, que no sabía muy bien qué hacer con la paz. Me sumergí en el trabajo. Asumí proyectos que había estado postergando. Pasé largas horas en el taller, con mis herramientas, mi música. Y el reconfortante olor del trabajo honesto. El Chevelle finalmente recibió su pintura. Un azul medianoche profundo, que parecía tragarse la luz, y luego reflejarla en ondas. Instalé el interior. Un cuero color borgoña que había cosido a mano. Durante las noches en vela en las que no podía dormir. Afiné el carburador, hasta que funcionó de manera tan suave. Que no podías darte cuenta de que estaba encendido, a menos que escucharas con atención. Y luego, en una mañana clara de domingo en diciembre, lo saqué a las carreteras de la montaña para su primer recorrido real. Hay una libertad que surge detrás del volante de un muscle car perfectamente restaurado. Un sentimiento que es difícil de describir a personas que no lo han experimentado. El mundo se reduce a solo tú y la máquina. La carretera desenrollándose frente a ti. El motor cantando su canción de sonido profundo. Todo el ruido y el drama de la vida normal se desvanece, y te quedas con algo puro. Algo que tiene sentido, de una manera que las relaciones humanas casi nunca lo tienen. Conduje durante horas ese día. Subí a las montañas y volví a bajar. Llevé al Chevelle a sus límites, y descubrí que superaba cada una de mis expectativas. Para cuando regresé al taller, el sol se estaba poniendo. Y yo me sentía genuinamente feliz, por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño, especialmente cuando hay un escándalo de por medio. Una semana después del juicio. Todos en Flaxtone conocían alguna versión de lo que había pasado entre Emily y yo. La mayor parte estaba exagerada. Parte de ello era completamente inventado. Pero la verdad central permanecía. Ella me había engañado, me había humillado, me había robado. Y yo la había llevado a los tribunales, y había ganado. La reacción me sorprendió. Había esperado que la gente se pusiera del lado de ella. Que me vieran como el exnovio amargado que no podía dejarlo ir. En lugar de eso, me encontré con que, una persona tras otra, se acercaba a mí. Querían estrechar mi mano. Querían decirme que admiraban lo que había hecho. Querían compartir sus propias historias. De haber sido lastimados por personas que se creían demasiado buenas para enfrentar consecuencias. El viejo Henry, de la ferretería, me detuvo una tarde. Me habló de su primera esposa, que se había fugado con su socio comercial en 1982. Ella nunca había devuelto los préstamos, de los que él había sido cofirmante por ella. Yo era demasiado orgulloso para llevarla a los tribunales, dijo. Sacudiendo la cabeza ante su yo más joven. Pensé que los verdaderos hombres no demandaban a sus ex. Me costó mi casa y mi crédito. Y la mayor parte de mis 30 años. Hiciste lo correcto. Hijo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Incluso las personas que no me conocían personalmente, parecían tratarme de manera diferente. La mujer de la cafetería empezó a darme mis bebidas gratis, afirmando que me lo había ganado. El cartero, un tipo con el que nunca había intercambiado más que un saludo. Se detuvo a charlar un día. Me habló sobre sus muscle cars favoritos. Y me preguntó si alguna vez consideraría restaurar el viejo Pontiac de su padre. El negocio en el taller también repuntó. Personas que podrían haber dudado en confiar sus costosos autos clásicos a un tipo que nunca habían conocido. De repente decidieron que Mark Reed era exactamente el tipo de persona que querían que trabajara en sus vehículos. Amplié el taller esa primavera. Compré el almacén vacío de al lado, y lo convertí en una bahía de restauración adecuada. Con una cabina de pintura, un sistema de elevación. Y suficiente espacio para trabajar en 3 autos a la vez. Contraté a 2 mecánicos nuevos. Tipos que conocía desde hacía años. Y que habían estado desperdiciando su talento en concesionarios donde eran tratados como piezas intercambiables. Puse un nuevo letrero que decía Reed's Restoration.
en letras que se podían ver desde la autopista. También empecé a tener citas de nuevo. De forma lenta y cuidadosa. Sin nada de ese ciego optimismo que me había metido en problemas con Emily. De hecho, conocí a alguien a través del taller. Una mujer llamada Sandra, que trajo el Corvette 1965 de su difunto esposo. Para una restauración conmemorativa. Era tranquila y amable. Entendía que algunas cosas toman tiempo para sanar. No teníamos ninguna prisa. A veces tomábamos un café, o cenábamos de vez en cuando. Hablábamos de autos, de la vida. Y de las extrañas formas en que el dolor puede transformarse en algo soportable. Si le das suficiente espacio. No había sabido nada de Emily desde el juicio. Escuchaba sobre ella, por supuesto. A la gente le encanta cotillear, especialmente cuando el chisme trata sobre la caída de alguien. Lo de Brian Ollister había explotado, exactamente de la manera que Derek había predicho. Los Thornton habían obligado a Brian a elegir entre su matrimonio y su aventura. Y Brian, siendo el tipo de hombre que tendría una aventura en primer lugar, había elegido su matrimonio sin dudarlo un segundo. Había tirado a Emily debajo del autobús. Tan rápido, que probablemente le dejó marcas de neumáticos en la espalda. Afirmó públicamente que ella lo había perseguido, acosado. Y amenazado con exponer su relación si él no dejaba a su esposa. Emily había sido despedida de su trabajo. Por supuesto, los Thornton se aseguraron de que la pusieran en la lista negra. De todas las firmas de relaciones públicas en el área de Denver. Sus amigos, los que la habían animado cuando estaba subiendo de nivel. De repente descubrieron que apenas la conocían. Y, ciertamente, no se podía esperar que la ayudaran a encontrar un nuevo puesto. Sus padres, humillados por el escándalo, se habían retirado a su casa perfecta en su vecindario perfecto. Y habían dejado de contestar sus llamadas. Lo último que supe, fue que estaba trabajando en un centro de llamadas en los suburbios. Compartía un apartamento con dos extraños que había encontrado en Craigslist. Conducía un auto de hace 7 años, con una luz de advertencia del motor persistente. Que no podía pagar para que se lo arreglaran. Yo no me sentía bien por eso, exactamente. Pero tampoco me sentía mal por ello. Ella había tomado sus decisiones. Las acciones tienen consecuencias. Estas son lecciones que la mayoría de las personas aprenden en la infancia. Pero algunos, no las aprenden hasta mucho más tarde. Y la matrícula siempre es cara. 6 meses después del juicio. En una fría tarde de finales de marzo. Cuando la nieve todavía estaba apilada en los bordes de la carretera, y el taller estaba tranquilo. Porque todos los que tenían sentido común estaban en casa junto al fuego. Escuché un auto detenerse afuera. No era un cliente, no a estas horas. Y no era nadie a quien yo estuviera esperando. Estaba limpiando por la noche. Guardaba las herramientas, y me aseguraba de que todo estuviera en su lugar. Cuando escuché pasos crujiendo en la grava. Luego, un golpe en la puerta de metal del taller. Vacilante, casi como disculpándose. Abrí la puerta y encontré a Emily de pie allí. Parecía una persona diferente. Se había ido la ropa de diseñador. El maquillaje perfecto, y la fachada cuidadosamente mantenida de éxito y sofisticación. Llevaba una chaqueta barata, que no le quedaba bien. Tenía el pelo recogido en una simple cola de caballo. Y su rostro estaba desnudo, cansado, y más viejo de lo que recordaba. Estaba temblando. De pie allí en el frío, sin guantes. Su respiración formaba pequeñas nubes en el aire. ¿Puedo pasar?, preguntó. Su voz también era diferente. Despojada de la confianza, que, en retrospectiva, siempre había sonado más como arrogancia que como seguridad en sí misma. Me hice a un lado y la dejé entrar. No porque quisiera hablar con ella, sino porque hacía frío, ella se veía miserable, y rechazarla se sentía innecesariamente cruel. Caminó hacia el interior del taller.
Se detuvo cuando vio el Chevelle. Ahora completo, brillando bajo las luces del techo, como una pieza de museo. Lo miró fijamente durante un largo momento, y me di cuenta de que estaba tratando de no llorar. «Lo terminaste», dijo. «Es hermoso». No respondí. Solo esperé a que dijera lo que había venido a decir. Se volvió para mirarme. Tenía los brazos cruzados sobre sí misma. De la misma manera que habían estado el día que nos conocimos. Cuando yo creía que ella era un pájaro brillante, que necesitaba protección de un mundo frío. Cometí un error, dijo. Muchos errores. Ahora lo sé. Brian no era nada. Era menos que nada. Me usó y me tiró como si fuera basura. Y la peor parte. Es que me lo merecía. Te traté de la misma manera. Y ni siquiera me di cuenta de que lo estaba haciendo, hasta que fue demasiado tarde. Dio un paso hacia mí. Sus ojos buscaban en mi rostro. Buscando algo, alguna señal de que yo podría estar dispuesto a escuchar. He estado pensando en ti todos los días desde el juicio. No solo por el dinero. Aunque eso también ha sido duro. Sino porque fuiste la única persona que me miró como si valiera algo. Como si yo importara por quién era. En lugar de por lo que podía hacer por ellos. Y tiré eso a la basura ¿por qué? Por cenas elegantes, por habitaciones de hotel. Y por la atención de un hombre casado. Que nunca tuvo la menor intención de dejar a su esposa. Fui tan estúpida. Mar. Fui tan increíblemente estúpida. Ahora estaba llorando. Las lágrimas surcaban sus mejillas, y su voz estaba cargada de emoción. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que te lastimé peor de lo que he lastimado a nadie. Pero te lo pregunto de todos modos. Porque no sé qué más hacer. ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¿Podemos empezar de cero? Seré diferente esta vez. Lo prometo. Seré la persona que tú pensaste que era. Cuando nos conocimos. Seré mejor. Extendió la mano hacia la mía. Miré sus dedos extendidos, y pensé en todo lo que había pasado entre nosotros. Los buenos tiempos, los malos tiempos. Las mentiras y las verdades. Y los momentos en los que creí en un futuro que nunca iba a suceder. Pensé en el óxido. Miren, esta es la cuestión con el óxido, que la gente no entiende a menos que trabaje con metal. El óxido no solo está en la superficie. Se abre camino en la estructura. La debilita desde adentro, creando bolsas ocultas de decadencia. Bolsas que pueden causar una falla catastrófica, sin previo aviso. Puedes lijarlo, pintarlo, y hacer que parezca brillante y nuevo. Pero si el óxido ha penetrado lo suficientemente profundo, todavía está ahí debajo. Todavía carcomiendo la integridad del metal. Todavía esperando romperse en el peor momento posible. Emily era así. La superficie había cambiado. Claro, había sido humillada, derribada. Despojada de todas las cosas que ella pensaba que la hacían especial. Pero el óxido todavía estaba ahí. Esa falla fundamental en su carácter, que le había permitido tratarme como a una herramienta. Una herramienta para ser usada y descartada, cuando algo más brillante apareciera. Pintar sobre eso no lo arreglaría. Nada lo arreglaría. Algunas cosas están demasiado rotas para ser reparadas. Di un paso atrás, poniendo distancia entre nosotros. Y vi cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos. Mientras ella entendía lo que ese movimiento significaba. Emily, dije. Mi voz era tranquila, nivelada, y completamente sin ira. El óxido no desaparece solo porque lo pintes por encima. Tomaste tu decisión esa noche en la mesa de tus padres. La tomaste frente a todos. Y no puedes deshacerla ahora. Solo porque no te gusta cómo resultaron las cosas. Hizo un pequeño sonido. Algo entre un sollozo y una protesta. Pero seguí hablando. Te deseo lo mejor. Sinceramente lo hago.
Espero que encuentres lo que sea que estés buscando. Y espero que seas feliz algún día. Pero esa felicidad no va a venir de mí. Lo que teníamos se acabó. Y lo ha estado durante mucho tiempo. Alcancé el panel de control en la pared, y presioné el botón que activaba la puerta de la bahía. La pesada reja de metal comenzó a descender. Un lento estruendo mecánico, que llenó el silencio entre nosotros. Mark, por favor, dijo, con la desesperación asomando en su voz. No hagas esto. Podemos resolverlo. Podemos arreglarlo juntos. Negué lentamente con la cabeza. Algunas cosas no se pueden arreglar. Deberías irte. La reja continuó su descenso. Cerrando la brecha entre nosotros, centímetro a centímetro. Emily se quedó paralizada, viéndola bajar. Su rostro era una máscara de incredulidad y dolor, y de algo que podría haber sido reconocimiento. La aceptación final de que esto realmente estaba sucediendo. De que no había una palabra mágica que ella pudiera decir, para que todo volviera a ser como antes. Mark, dijo por última vez. Su voz apenas audible sobre el ruido de la maquinaria. La reja tocó el suelo con un golpe sordo, sellando el taller del mundo exterior. A través de las pequeñas ventanas en la puerta, pude verla parada allí. Sola en la oscuridad. Su respiración todavía formaba esas pequeñas nubes en el aire frío de la noche. Luego se dio la vuelta, y se alejó. Sus pasos crujieron sobre la grava, hasta que ya no pude escucharlos. Me quedé allí por un minuto, solo en mi taller. Rodeado de las herramientas y los proyectos. Que siempre habían tenido más sentido para mí que las personas. Sentí algo. Una punzada residual del amor que una vez le había tenido. Pero era débil y distante. Como el eco de un motor que había sido apagado hacía mucho tiempo. Luego caminé hacia el Chevelle, pasé la mano por su pintura perfecta, y sonreí. Tenía trabajo que hacer en la mañana. Un cliente iba a traer un Camaro de 1969, que necesitaba una restauración completa desde el chasis. Yo le había prometido tener un presupuesto listo para el mediodía. Sandra me había preguntado si quería ir a cenar después, y yo había dicho que sí. Porque eso es lo que haces cuando te estás moviendo hacia adelante, en lugar de mirar hacia atrás. La vida continúa. Las cosas rotas se quedan rotas. Las cosas que se pueden arreglar, se arreglan. Y aprendes a notar la diferencia entre ellas. Apagué las luces, y salí por la puerta trasera, hacia la fría noche de Colorado. Por encima de mí, las estrellas se veían nítidas y claras. Las montañas eran formas oscuras, contra un cielo aún más oscuro. Y en algún lugar a lo lejos, podía escuchar el sonido del tráfico en la carretera. Personas yendo a lugares. Viviendo sus vidas. Tomando sus propias decisiones, para bien o para mal. Me subí a mi camioneta, encendí el motor, y conduje a casa. Al apartamento encima del taller, que era pequeño, simple, y enteramente mío. Me tomé una taza de café, leí un par de capítulos de un libro sobre modificaciones de motores. Y me fui a la cama temprano. Mañana iba a ser un día largo. ¿Y si esa noche soñé con una mujer, con un abrigo caro? Que había entrado en mi vida en un festival de otoño y lo había cambiado todo. Bueno, ese es el tipo de cosas que pasan cuando eres humano. Pero cuando desperté, el sueño ya se estaba desvaneciendo. Reemplazado por las preocupaciones prácticas de un nuevo día. Y para cuando terminé mi primera taza de café, lo había olvidado por completo. Esa es la cuestión con el tiempo. No cura todas las heridas. En realidad no. Pero te da distancia. Perspectiva. La capacidad de mirar atrás a la persona que eras, y reconocer cuánto has cambiado. Yo ya no era el mismo Mark Reed, que se había enamorado de la brillante sonrisa. Y la ropa de diseñador, de Emily Mason. Era más duro ahora. Más cauteloso. Menos dispuesto a darle mi confianza a personas que no se la habían ganado. Pero también estaba más en paz.
más cómodo en mi propia piel. Más seguro de quién era, y de lo que quería de la vida. Emily había pensado que podía olvidarme en una semana. Ella pensó que yo era reemplazable. Olvidable. Solo un escalón más en su camino hacia algo mejor. Pero aquí está la verdad que nunca entendió. Algunas personas te dejan marcas que no se desvanecen. Y yo había dejado mi marca en ella, mucho más profundamente. De lo que ella jamás dejó la suya en mí. Ella cargaría con el peso de lo que había hecho por el resto de su vida. Mientras que yo, ya lo había soltado, y me había alejado. Eso no es venganza. Eso no es justicia. Esa es, simplemente, la consecuencia natural de las decisiones tomadas y los caminos elegidos. Cosechas lo que siembras. Y Emily había sembrado un campo de promesas rotas, y confianza traicionada. Ahora, había cosechado exactamente lo que merecía. En cuanto a mí, tenía un Camaro que restaurar. Un Corvette que terminar. Y una mujer que entendía que las cosas buenas toman tiempo. Tenía un negocio que estaba prosperando. Y una reputación que me había ganado a través del trabajo duro y el trato honesto. Tenía las montañas al otro lado de mi ventana, el olor a aceite de motor en mi ropa. Y la certeza absoluta de que yo estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Nada mal, para un tipo que se suponía que sería olvidado en una semana.